Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, llegaron a Fenicia, a la isla de Chipre y a la ciudad de Antioquía, aunque no predicaron la palabra a nadie que no fuera judío. Sin embargo, algunos de ellos, habitantes de Chipre y de la ciudad de Cirene, llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Y la mano del Señor estuvo con ellos. Mucha gente creyó en el Evangelio y se convirtió al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Entonces enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó Bernabé y vio la gracia que Dios le había concedido, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor, con firmeza de corazón. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se adhirió al Señor. Entonces Bernabé fue a Tarso en busca de Saulo. Habiendo encontrado a Saúl, lo llevó a Antioquía. Pasaron un año entero trabajando juntos en esa iglesia e instruyendo a una gran multitud. En Antioquía los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús caminó por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y dijeron: ¿Hasta cuándo nos dejarás en duda? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús respondió: Os lo he dicho, pero no creéis. Las obras que hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca se perderán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me dio estas ovejas, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez has notado cómo una pequeña semilla, cuando se planta en un suelo fértil, puede convertirse en un árbol frondoso que ofrece sombra, refugio y frutos? Este milagro de la naturaleza nos dice algo profundo sobre nuestro camino espiritual y la historia de la Iglesia que contemplamos en las lecturas de hoy. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, somos testigos de un momento crucial en el crecimiento de la Iglesia primitiva. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, nos dice el texto. He aquí una verdad paradójica que vemos repetidamente en la historia del cristianismo. La persecución, en lugar de extinguir la fe, a menudo sirve como catalizador de su expansión. Piensa en esto por un momento. Aquellos primeros cristianos no decidieron abandonar Jerusalén por su propia voluntad. Se vieron obligados a huir temiendo por sus vidas. La persecución los esparció como semillas llevadas por el viento. ¿Y qué pasó? Llevaron el Evangelio a nuevas tierras, a personas que de otro modo nunca habrían oído hablar de Jesucristo. Al principio predicaban solo a los judíos. Todavía estaban limitados por su comprensión cultural y teológica, creyendo que el mensaje de Cristo era solo para el pueblo elegido de Israel. Pero entonces sucede algo extraordinario en Antioquía. Algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, comienzan también a hablar a los griegos, proclamándoles al Señor Jesús. Este fue un momento revolucionario. La barrera entre judíos y gentiles, que parecía insuperable, comenzó a desmoronarse. El Evangelio estaba rompiendo fronteras étnicas, culturales y religiosas. ¿Y el resultado? La mano del Señor estuvo con ellos, y muchos se convirtieron y creyeron en el Señor. Esta sencilla frase nos habla de un poder que trasciende el esfuerzo humano. La mano del Señor estaba con ellos. No fueron solo palabras elocuentes o argumentos convincentes los que llevaron a la gente a la fe. Fue la presencia activa de Dios, obrando a través de esos mensajeros imperfectos, la que transformó los corazones y las mentes. Y cuando llegan a Jerusalén noticias de este extraordinario movimiento del Espíritu, ¿a quién envían a investigar?
Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación o hijo de consuelo. ¡Qué elección tan perfecta! En un momento en que esta nueva comunidad mixta de judíos y gentiles necesitaba afirmación y dirección, enviaron a alguien conocido por su capacidad para animar y edificar. La reacción de Bernabé es profundamente conmovedora. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró. No llegó con escepticismo ni prejuicios. No buscó defectos ni herejías. Vio la obra genuina del Espíritu Santo y se regocijó. ¿Qué lección para nosotros hoy, cuando a menudo juzgamos y criticamos rápidamente la obra de Dios en comunidades o tradiciones diferentes a la nuestra? Bernabé no se limita a decir lo que está pasando. A ello contribuye exhortándoles a permanecer fieles al Señor, con firmeza de corazón. Y luego, en otro momento de discernimiento inspirado, va a Tarso a buscar a Saulo, ese celoso fariseo que se convirtió en seguidor de Cristo después de un dramático encuentro con el Señor resucitado en el camino a Damasco. Durante un año entero, Bernabé y Saulo enseñan en esa comunidad. Imagine las conversaciones, los debates, las oraciones, las comidas compartidas, las vidas transformadas durante ese año crucial. Y es allí, en aquella ciudad cosmopolita de Antioquía, donde los discípulos fueron, por primera vez, llamados cristianos. Este nombre, que hoy llevamos con orgullo, fue dado inicialmente probablemente como una burla, una etiqueta para identificar a este extraño grupo que seguía las enseñanzas de un judío crucificado llamado Cristo. Pero abrazaron esta identidad. Ser llamado pequeño Cristo o seguidor de Cristo no era una vergüenza sino un honor, un llamado a estar a la altura de ese nombre. Esta historia del nacimiento de la iglesia en Antioquía se conecta poderosamente con el Evangelio de Juan que escuchamos hoy. Jesús está en el templo durante la fiesta de la dedicación, también conocida como Hanukkah, la celebración de la purificación y reconsagración del templo después de su profanación. Y los judíos lo rodean y le preguntan, ¿hasta cuándo nos tendrás en vilo? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. A primera vista parece una pregunta razonable. Quieren claridad, una declaración directa. Pero Jesús sabe que sus corazones no están realmente abiertos a la verdad. No piden aprender, sino acusar. Y luego Jesús da una respuesta profunda que nos hace reflexionar. Ya os lo he dicho, pero no creéis. Las obras que hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Jesús está diciendo algo crucial aquí. La fe no es principalmente una cuestión de información o evidencia intelectual. Es una cuestión de pertenencia, de relación. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Hay una intimidad, un conocimiento mutuo entre Cristo y sus seguidores que trasciende los argumentos lógicos o las pruebas científicas. Las ovejas conocen la voz del pastor porque pasan tiempo con él, porque hay una relación de confianza y de amor. Y esta relación no es algo superficial ni temporal, sino eterna. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¡Qué promesa tan extraordinaria! En este mundo donde tantas cosas son efímeras e inciertas, donde las relaciones se desmoronan y las promesas se rompen, Jesús nos ofrece una seguridad que trasciende todas las amenazas. Estamos seguros en la mano de Cristo y, por extensión, en la mano del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, ¿cómo se entrelazan estas dos lecturas y hablan de nuestra realidad actual? Primero, nos recuerdan que la expansión del reino de Dios a menudo ocurre de maneras inesperadas y en circunstancias desafiantes. La persecución que dispersó a los primeros cristianos se convirtió en el vehículo de difusión del Evangelio. Asimismo, nuestras propias dificultades y luchas pueden ser el suelo fértil donde Dios planta semillas de nueva vida y oportunidades de testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado un momento de crisis que, en retrospectiva, reconocemos como un punto de inflexión espiritual? Un diagnóstico de enfermedad, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación. Estas experiencias dolorosas a menudo nos llevan a una dependencia más profunda de Dios y a una comprensión más plena de su presencia en nuestras vidas. En segundo lugar, estamos llamados, como aquellos creyentes de Antioquía, a derribar las barreras que separan a las personas. El Evangelio no respeta nuestras divisiones humanas de raza, etnia, clase social o estatus económico. Como Pablo escribiría más tarde, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En un mundo cada vez más polarizado, donde la gente se ha atrincherado en sus burbujas ideológicas y tribus sociales, estamos llamados a ser constructores de puentes, a cruzar fronteras con el mensaje reconciliador de Cristo. Esto no significa comprometer la verdad, sino presentarla con amor y respeto, reconociendo la imagen de Dios en cada persona con la que nos encontramos. En tercer lugar, como Bernabé, estamos llamados a discernir y celebrar la obra de Dios, incluso cuando aparece en formas que no esperábamos. ¿Con qué frecuencia limitamos a Dios a nuestro propio entendimiento, nuestra propia tradición, nuestra propia experiencia? Bernabé tuvo la humildad y la visión espiritual para reconocer la gracia de Dios obrando de nuevas maneras, y nosotros debemos cultivar la misma apertura. Cuarto, nuestra identidad como cristianos seguidores de Cristo debe ser más que una etiqueta, debe ser una realidad vivida. En Antioquía, la gente notó algo diferente en esa comunidad, algo que los marcaba claramente como seguidores de Cristo. ¿La gente ve a Jesús en nosotros? Nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones reflejan el carácter y los valores de aquel cuyo nombre llevamos. Finalmente, se nos recuerda la fuente fundamental de nuestra seguridad e identidad. Como ovejas del rebaño de Cristo, Él nos conoce personalmente. Nos llama por nuestro nombre. Él nos da vida eterna. Él nos mantiene a salvo en su mano. En un mundo lleno de amenazas e incertidumbres, esta es nuestra ancla inquebrantable. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos invitados a escuchar más atentamente la voz del buen pastor, a regocijarnos en la seguridad de su amor y a vivir con valentía nuestra identidad como cristianos, pequeños Cristos en el mundo. Al igual que aquellos primeros creyentes en Antioquía, es posible que enfrentemos oposición y desafíos. Como Jesús en el templo, podemos encontrarnos con escepticismo e incredulidad. Pero recordemos la promesa: nadie me las arrebatará de la mano. Seguros de esta promesa, podemos avanzar en nuestra misión con confianza y esperanza. Que el Espíritu Santo, que guió a la incipiente iglesia en tiempos turbulentos, continúe guiándonos hoy. Que podamos escuchar claramente la voz de nuestro pastor y seguirlo fielmente. Y que nuestra vida y testimonio contribuyan al crecimiento continuo del reino de Dios, hasta que Cristo venga en gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.